Bueno, en la primera clase nosotros dijimos que está pendiente, Rodrigo la va a subir a la página para que ustedes la puedan tener. La clase introductoria dijimos que el Pentateuco, más que 5 libros, en realidad es un libro en 5 tomos, podríamos decir, porque en los tiempos bíblicos se escribía en rollos y no se podía escribir un rollo tan largo, entonces hubo que dividirlo en 5. De hecho, la palabra Pentateuco no es el nombre original del Pentateuco. El Pentateuco los judíos desde tiempos remotos le llamaron la Torá, que nosotros la traducimos como ley, pero más exactamente significaría instrucción. Y por eso hay un articulito allí para que ustedes lo lean. Y bueno, Pentateuco fue el nombre que le pusieron los rabinos que tradujeron el Antiguo Testamento desde el hebreo al griego 3 siglos antes de Cristo. O sea, viene de los judíos también el nombre, pero es más reciente, mucho más reciente, 3 siglos antes de Cristo. Y penta significa 5, teuco significa estuches o recipientes, era donde se guardaban los rollos. O sea, es como un libro en 5 estuches, dividido en 5 recipientes, por el tamaño. Y por lo tanto tampoco los nombres, los libros, cada libro tiene título, pero sí los judíos le habían llamado a cada uno de los libros del Antiguo Testamento de acuerdo a la primera palabra del libro. Génesis comienza en el original diciendo en el principio, o sea en castellano también, en el principio. Entonces el libro se llamaba En el principio, que en hebreo es Bereshit. Sin embargo, los rabinos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego le pusieron Génesis. Y vamos a ver por qué le pusieron Génesis, que aquí lo tenemos, pero ellos lo escribieron con estas letras, la Septuaginta, que se llama la versión del Antiguo Testamento en griego, perdón. Estas son las letras griegas que se llaman unciales, o sea, mayúsculas. Solo existían las mayúsculas. Y más o menos 6, 7 siglos después de la Septuaginta, o sea, ya en el tiempo de la era cristiana, se inventaron otras letras que se llamaron cursivas, que son las minúsculas, y se reemplazó esta, o sea, ya se dejó de escribir en letra uncial y se comenzó a escribir en letra cursiva. Por lo tanto, cuando se encuentra un manuscrito en griego, si está en esta letra se asume que es más antiguo, si está en esta se asume que es más reciente. Y entonces se quedó así Génesis. Cualquiera de los dos está en griego, un griego más antiguo, un griego más reciente. Pero el nombre original fue escrito así y yo no encontré, digamos, caracteres como para tipearlo, así que corté y pegué letras de un alfabeto para poder escribir la palabra Génesis, que sería esta. Este es el idioma en que originalmente escribió Moisés y todos los autores del Antiguo Testamento. Es el hebreo original, que se le llama el hebreo preexílico, porque es anterior al exilio de Babilonia. Los hebreos conocían estos caracteres, pero durante el exilio ellos hicieron 2 cosas. Adoptaron los caracteres del arameo, que eran estos, y reemplazaron letra por letra del alfabeto hebreo, lo reemplazaron por letras del alfabeto arameo. Pero siguió siendo hebreo, o sea, esto es el hebreo moderno y el hebreo posexílico. Este hebreo lo encontramos en los rollos del Mar Muerto, en escritos rabínicos. En los rollos del Mar Muerto también encontramos textos, rollos que están en estos preexílicos. Por ejemplo, tenemos un rollo del Éxodo, del libro del Éxodo, que está escrito en estos caracteres antiguos. Y otros están escritos en estos caracteres. Ambos son hebreos, pero reemplazaron letras. Y los judíos además adoptaron el idioma arameo como idioma propio. Lo adoptaron como idioma propio. Entonces ellos olvidaron el idioma hebreo. Sin embargo, los rabinos siguieron sabiendo el hebreo porque eran los que traspasaban un rollo que ya estaba muy deteriorado a un rollo más nuevo, y eso fue un trabajo continuo, y ellos leían la Torá en el idioma hebreo. Y había un segundo rabino que lo traducía al arameo para el pueblo.
Pero el hebreo que adoptaron, como digo, fue un hebreo donde reemplazaron los caracteres originales, los reemplazaron por estos caracteres que se llaman los caracteres cuadrados, le llaman, porque todos tienen más o menos una forma angular, cuadrada, a diferencia de los antiguos. Bueno, esta piedra que puse aquí es un relato de la creación babilónico que se le llama el Enuma Elish, y es uno de los relatos más antiguos acerca de los orígenes, que obviamente tiene muchos elementos mitológicos. Y esto está escrito con una escritura más antigua, pero que existió paralelamente con los idiomas alfabéticos. Y es la escritura cuneiforme, si ustedes ven, tienen como hoyitos, marquitas, porque ellos con una especie de cincel iban enterrando sobre, esto es greda, tableta de greda, cuando estaba blanda escribían, luego la endurecían en un horno y quedaba allí escrito y se pudo conservar por siglos y milenios. Así que tenemos bastantes tabletas escritas en esta escritura cuneiforme. Vamos a avanzar un poquito. El Génesis, como dijimos en la primera clase, que ustedes la van a ver también, ha sido muy cuestionado. En realidad, la alta crítica, que son los teólogos, los eruditos que digamos, descartan lo sobrenatural de la Biblia, descartan todo lo milagroso, para ellos la creación es un mito, el cruce del Mar Rojo también, e incluso niegan la historicidad de los patriarcas, no existieron, niegan la existencia incluso de personajes más recientes como Salomón. David fue negado hasta el año 1991, no creían en la existencia de David y se reunieron en Estados Unidos los grandes rabinos, teólogos, católicos, protestantes para ya decidir definitivamente que David nunca había existido. Y paralelamente en Israel habían algunos arqueólogos judíos que estaban buscando digamos un poco la tribu de Dan, la cultura de Dan, y excavando allí en el norte de Palestina, y cuando estaban por votar que David no existe, una arqueóloga llamada Gila Cook, por casualidad, se topó con una piedra escrita por un rey moabita, y el rey moabita hablaba que él había peleado con un rey judío, no me acuerdo cuál de todos, el nombre de él, y dice, él es de la dinastía de David, de la casa de David. O sea, se encontró la primera evidencia escrita, y más encima por alguien enemigo de Israel, que reconoce que los reyes judíos vienen de la dinastía de David. O sea, David no solamente fue el rey más importante, o el primero de Judá, sino que también David había formado una dinastía. Y una comunicación telefónica hizo que el voto no se llevara a cabo. Pero en general los críticos descartan la historicidad de los libros bíblicos, descartan la unidad literaria. Por ejemplo, ellos dicen que el Génesis no lo escribió Moisés, sino que son distintas tradiciones y desmenuzan. Antes era como una sección cada autor, después un capítulo cada autor, después partecita, entresacan versículos, es como todo un rompecabezas. Este versículo lo escribió una fuente, que este autor lo escribió allí en Babilonia. Este otro versículo lo escribió otro autor en Palestina. Este lo escribió un judío en el sur. Este lo escribió un israelita en el norte. Esto fue escrito en esta forma, en esta otra forma. Y desmenuzan, y según ellos el texto bíblico, bienvenido hermano, el texto bíblico tiene distintas manos, hay distintas leyendas, distintos mitos, distintos relatos que alguien juntó, hubo un compilador que tomó todo esto, y después hubo un editor que lo editó. Y finalmente todo esto fue un proceso que comenzó más o menos del tiempo del rey David, por allí por el año 900 a.C., y se terminó de escribir más o menos por el año 300, 400, 300 a.C. En cambio, nosotros creemos que Moisés escribió por el año 1500, redondeando, ¿verdad?, antes de Cristo. Y bueno, ¿sí? Esta gente que dice esto tiene que tener alguna prueba para decir eso, o solamente son conclusiones. Sí, bueno, hubo varios detalles que yo lo mencioné en la primera clase, que ustedes tienen que verla, ¿sí? Donde ellos fueron encontrando algunas evidencias
pero hoy en día están desmentidas completamente. Por ejemplo, por decir un ejemplo, el capítulo 1 de Génesis cuenta la creación y a Dios le llama Elohim, que es Dios. El capítulo 2 cuenta la creación y a Dios le llama Yahvé Elohim, o Jehová Dios. Entonces, por ahí alguien dijo, bueno, aquí vemos distintos autores, porque un autor conoce al Creador como Dios, el otro lo conoce como Jehová Dios. Pero esto es un recurso literario, hoy se sabe, un recurso literario muy usado en el mundo antiguo, en todo el antiguo Cercano Oriente. Tenemos piedras egipcias donde al Dios se le llama con distintos títulos, en un mismo escrito, en una misma piedra. Imposible pensar que parte de la piedra fue escrita en un tiempo y otra parte varios siglos después en otro lugar geográfico. Y la verdad es que en el capítulo 1 se le llama Dios porque es el nombre más común en todo el mundo. Todas las culturas le llaman Dios. Entonces el capítulo 1 tiene un carácter universalista. Pretende mostrar que el Creador no es un Dios local, como todos los relatos mitológicos, que el Creador es el Dios Marduk de Babilonia o el Dios Ra de Egipto. No, aquí el Creador es el Dios del universo, de todas las naciones. De Abraham vienen todas las naciones. Pero el capítulo 2 es un capítulo más cercano, más íntimo, donde se crea la pareja humana y se lo une en matrimonio, se ve la parte emotiva, que el hombre se siente solo, y se le da el nombre a la criatura, porque en el capítulo 1 se llaman varón y hembra, los creó. Dios creó al hombre, hizo Dios al hombre a su imagen, varón y hembra. Pero ¿cómo se llaman ellos? No dice los nombres. En cambio, en el capítulo 2 dice que Dios hizo al hombre y llamó su nombre Adán. Y tomó de la costilla a la mujer, la hizo, y Adán le puso nombre y dijo, ella se llamará varona. Entonces el Creador también da su nombre, se llama Jehová, Jehová Dios. Entonces hay un propósito teológico en esto de no dar el nombre en el primer capítulo, solamente llamarle Dios y después llamarle Jehová Dios. Hay un propósito, digamos, desde mostrar desde lo universal, lo macro, enfocarse en la pareja humana en particular y en esa relación íntima entre Dios y el ser humano donde todos dan sus nombres. Y hay muchos vínculos. En el capítulo 1 Dios pone nombre a todo lo que es inanimado, todo lo que no tiene vida. Dios hizo la luz y a la luz llamó día. Dios hizo la expansión, a la expansión llamó Dios cielos. Dios hizo la reunión de agua y a las aguas llamó mares. Dios hizo los secos llamó tierra. Pero no le puso nombre a ningún ser vivo. Y vemos que en el capítulo 2 Jehová Dios le dice al hombre, tú le pones nombre a los seres vivos. Y dice que Adán le puso nombre a los animales, a los peces, a las aves, ¿se acuerdan? Y eso muestra que hay una continuidad entre el capítulo 1 y 2, o sea, no son dos relatos de distintas fuentes. Hay una unidad literaria, porque Dios comienza a poner nombre al principio, pero no termina de poner nombre. Y en el capítulo 2 le dice al hombre, tú pones nombre. Entonces la idea de que todo tenga su nombre es propio del capítulo 2. Por eso es que el Creador se presenta con su nombre personal, Jehová, y por eso también se le da nombre al hombre y a la mujer. Como uno de los tantos detalles, ¿sí? Bueno, entonces, uno de los descubrimientos que hubo es que Génesis tiene una estructura literaria. Dentro de esto fue descubierto por, no sé la verdad quién fue el pionero, porque lo he encontrado entre rabinos, teólogos católicos, protestantes. Pero en el mundo adventista, Jacques Ducan, que ustedes lo conocen, él escribió Los secretos de Daniel. Jacques Ducan hizo 2 doctorados. El segundo doctorado que hizo en Andrews, él lo hizo en la estructura literaria del Génesis. Entonces, en su tesis, que yo la tengo en inglés, si a alguien le interesa también, se las puedo compartir. En su tesis doctoral, él, como muchos otros, como digo, descubre que la palabra clave del Génesis es la palabra hebrea Toledot. Y cada sección importante, cada historia, comienza con la palabra Toledot, en el idioma original. ¿Qué significa Toledot? Toledot significa, es una palabra que viene del verbo yalat, que significa engendrar, pero toma una forma de sustantivo
participio que significaría literalmente lo que se genera o lo que se engendra. Eso significa lo que se genera. O sea, se puede traducir como la generación. Es una buena traducción la generación. Pero también algunos lo traducen como la historia. Porque esta palabra Toledot apunta hacia el futuro. La palabra Toledot, lo que se genera, lo que va a venir, ¿verdad? Los que descienden de alguien. Y la primera vez que aparece en Génesis 2:4, allí dice, Génesis 2:4, estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados. ¿Lo recuerdan? En alguna Biblia no traduce generaciones, sino que lo traduce, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Y resulta que cuando los rabinos tradujeron al griego, la palabra Toledot al griego se traduce Génesis. Entonces la versión griega, la palabra Génesis, es la que da apertura a todas las secciones principales, todas las grandes secciones del libro. Y como los rabinos se dieron cuenta que, porque los originales no tienen capítulos, no tienen versículos, no tienen títulos ni subtítulos, está todo de corrido, incluso las letras y las palabras van pegadas, ni siquiera se separaban las palabras. Era como difícil saber dónde dividir y dónde continuar. Y bueno, los rabinos se dieron cuenta que la palabra Toledot, traducido al griego sería Génesis. Génesis daba apertura a cada una de las secciones históricas del libro. Por lo tanto, ellos dijeron, bueno, el tema predominante es el Génesis. Y le llamaron al libro Génesis. Pero los judíos tomaron la primera palabra del libro, que es Bereshit, que significa en el principio, y ellos dijeron, el libro se llama Bereshit, en el principio. Ahora hay una diferencia porque algunos dicen que en el principio significa Génesis. A veces nosotros pensamos que la palabra Génesis significa principio, pero no es tan así. Génesis significa principio, pero asumiendo que hay generaciones antes que ese principio. O sea, es un principio por generación, por reproducción podríamos decir, por procreación. Pero en cambio Bereshit en hebreo significa principio absoluto. O sea, un principio, el principio del principio, cuando no había nada. Antes que hubiera espacio, tiempo, materia, energía, leyes físicas, vida, antes que existiera nada, ahí se puede hablar de un principio absoluto. Y la palabra correcta sería el Bereshit. ¿Sí? O sea, antes del principio solo existía Dios. No habían ángeles, no habían otros mundos, no había universo, no había nada. Entonces, Bereshit se utiliza solo una vez en el Génesis para dar comienzo a la primera sección, que es la creación, el primer relato de la creación. Y todas las demás secciones no se llaman Bereshit. El principio es solo uno. Las otras tienen otro nombre en hebreo y se llaman Toledot. Toledot, que significa, como digo, Génesis, o significa generación, origen, historia de... Y la palabra Toledot mezcla las ciencias sociales con las ciencias biológicas, porque se podría traducir como esta es la historia de, ¿verdad? Se podría traducir como historia. Y habla de generaciones, a veces hay genealogías también de por medio, hay fechas, edades, entonces podría tomar como una ciencia social, histórica, contando un poco la historia de la gente. Pero también esta palabra, como digo, viene de la raíz engendrar, entonces tiene que ver con dar vida, tiene que ver con biología, con la reproducción, y tiene que ver con la primera promesa que Dios le hace al ser humano antes de la caída. Dios le da autoridad sobre todo y los bendice, y les dice fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Entonces esa promesa que Dios le hace está presente en cada una de las divisiones del Génesis, con el verbo engendrar, sustantivado en esta forma. Estos son los engendramientos de, se podría traducir. Así que tiene que ver con la vida, con el engendrar, con la bendición que Dios dio al hombre y a la mujer allí en el principio.
Bueno, entonces tenemos que Génesis en total tiene 12 partes. La primera parte, la primera sección, en hebreo se llama Bereshit, que en griego es arjé. Arjé en griego significa principio. En arjé significa en el principio. En el Nuevo Testamento el Evangelio de Juan comienza con las mismas palabras en griego. En arjé hologos, en el principio el verbo. Y acá comienza en griego en arjé epoiesen zuzeu, en el principio hizo Dios. Y en hebreo, en cambio, es Bereshit. Bereshit, bara Elohim, en el principio creó Dios. Y las demás, como digo, se llaman el Toledot o las historias. Bueno, hay otra forma de dividir el Génesis también, que es dividir los capítulos anteriores a Abraham y los que vienen después de Abraham. En realidad los 11 primeros capítulos del Génesis son anteriores a Abraham y son anteriores a la Escritura. Están hablando de un tiempo remoto, cuando todavía no existía una forma de escribir, y me refiero a los capítulos que hablan de la creación, ¿verdad? Los primeros 2 capítulos. Después tenemos la caída en el capítulo 3. Después tenemos capítulo 4, los 2 hijos y la descendencia de Caín, los malos. Después en el capítulo 5 tenemos Set, que es el bueno, y la descendencia de los hijos de Set, que nos llevan hasta Noé. El capítulo 5 nos lleva a Noé. Y después capítulos 6 al 9 es solo Noé. Noé y el diluvio. El diluvio es un evento antiquísimo, ¿verdad? Anterior a la Escritura. Y después del episodio del diluvio hasta el capítulo 9, en el capítulo 10 tenemos como de los hijos de Noé están todas las distintas naciones que van naciendo. Ellos van teniendo hijos y dice, y de este vienen los griegos, de este vienen los egipcios, y nos cuenta un poco la genealogía de los 3 hijos de Noé. Y en el capítulo 11 hay un episodio histórico que es la historia de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, ellos desafían a Dios, intentan unirse para formar una metrópolis y construir ahí una torre, hacerse un nombre, y dice que Dios los esparce, confunde las lenguas para que no puedan estar juntos, para formar distintos pueblos. Y a diferencia de este grupo que quiso juntarse todo en un lugar, en una ciudad, el resto del capítulo 11 nos cuenta la historia del llamado de Abraham, que Dios lo llama a salir de la metrópoli, a salir de la ciudad, e irse a otro lugar, a la tierra que Dios le dirá. Entonces ya en el capítulo 11 se introduce a Adán a través de la genealogía de Sem, desciende Taré, el padre de Abraham, y nace Abraham, y después del capítulo 12 en adelante hasta el 50, el resto del Génesis es la historia de Abraham y su familia. Y los teólogos le llaman a los 11 primeros capítulos prehistóricos, porque se habla de prehistoria al tiempo cuando no existía la Escritura. Por lo tanto, no tenemos una historia documentada, no tenemos escritos de ese tiempo que nos cuenten cómo era ese tiempo. En cambio, del 12 en adelante le llaman los capítulos históricos, porque en el tiempo de Abraham ya existía la Escritura. Por lo tanto, hay otros registros egipcios, hititas, cananeos, asirios, babilónicos, que nos hablan de cómo era el mundo de ese entonces. Bueno, y los capítulos 12 al 50 se pueden dividir en la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob y la historia de los hijos, predominantemente José, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que la historia de Isaac es muy breve y la historia de Isaac está vinculada con Abraham, porque los primeros años de Isaac, más que nada, es como Abraham el personaje. Abraham tiene que sacrificar a su hijo. Hasta cuando se casa, Abraham manda al siervo que le busque la esposa. O sea, está como entrelazada con la historia de Abraham. Y la última parte de la historia de Isaac está vinculada con Jacob. Se menciona a Isaac que estaba ciego y que Jacob le roba la primogenitura al hermano y engaña a su papá que está ciego. Y Jacob se va a donde Labán y es como parte de la historia de Jacob. Entonces algunos dividen Génesis, los 11 primeros capítulos,
que son la parte prehistórica. Después, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, la historia de Abraham. Desde el capítulo 26 hasta el capítulo 37, hasta 36, 26 a 36, la historia de Jacob, y 37 al 50, la historia de José. O sea, en 3 grandes personajes. Bueno, en todo esto, la genealogía juega un rol importante. Bueno, acá tengo antes de eso, Génesis 1.1, en griego, como lo tradujeron los rabinos, en Argé, Epoyesen, Joseos, Ton, Uranon, Kaiten, Gen. Génesis 1.1. Y aquí está en hebreo, Bereshit bara Elohim et hachamayim beet haaret. Los hebreos escriben de derecha a izquierda. El original y la primera traducción. Cuando Cristo nació, la Biblia existía en 2 idiomas. De partida solo existía el Antiguo Testamento. Y estaba en 2 idiomas, este idioma y este idioma. Esta era usada por los judíos en Jerusalén y en Israel en general, pero esta era usada en todo el resto del mundo. Los judíos de la diáspora, ellos no sabían hebreo, así que leían en el idioma más popular de ese entonces, que era el griego. Pero como les dije, estos son caracteres que se adoptaron después del exilio, porque antes los caracteres eran distintos. Bueno, acá tenemos, no vamos a desarrollar el tema de la creación porque nos detendríamos acá, pero la tierra es descrita en Génesis 1 y 2 cuando fue creada como desordenada y vacía. Entonces los 3 primeros días Dios ordena los elementos de la tierra y vacía, Dios llena la tierra vacía con distintos elementos desde el 4º al 6º día, y el 7º día es especial porque Dios reposa. Bueno, en cuanto a la evolución, ¿verdad? Los mismos libros de ciencia reconocen que no es posible. Y yo tengo una de las tantas citas, en mi libro de los orígenes coloco varias citas donde los mismos científicos reconocen que no es posible una evolución, aunque creen en la evolución. Hay un científico incluso que ganó un premio Nobel de Fisiología y Medicina, y él antes de morir dijo, bueno, hay 2 posibilidades. O la vida viene por evolución o viene por creación. Todas las pruebas muestran que la única posibilidad es creación. Pero yo no quiero creer en un Dios ni en un ser superior. Así que prefiero morir ateo y yo me declaro evolucionista. No porque tenga pruebas, no porque sea algo científico, sino porque me niego a creer en un Dios. O sea, muy claro, no es posible. Ahora, en cuanto a las ciencias auxiliares, digamos, la arqueología ha ayudado mucho a corroborar la historicidad de Abraham, Isaac, Jacob y todos los personajes, pero también ha ayudado un poco a aclarar la historicidad de los personajes de la prehistoria de la Biblia, de los 11 primeros capítulos. Aquí yo pongo como ejemplo a Adán, que en las distintas culturas del mundo antiguo, no solamente en el territorio en torno a Israel, los grandes imperios, sino incluso en China, en la India, entre los mayas, los aztecas, los incas, los mapuches en Chile, se ha descubierto muchas similitudes con la creación, con la caída, con el diluvio y con la Torre de Babel. Por ejemplo, entre todos los relatos antiguos del mundo, el primer hombre es llamado de distintas formas, pero hay mucha coincidencia. Adamu, le llaman algunos, Adime, Adapa, porque algunas culturas la M la reemplazaban por la P. Alulim, Alorus, Atum, etc., Lulu. Y un arqueólogo adventista, Rodrigo Silva, él dice que la forma hebrea Adán encaja naturalmente en todas estas variaciones, porque Adam significa hombre. Y en todos estos idiomas, esta palabra en distintas formas significa hombre. Es como, por ejemplo, si nosotros escribimos la historia de Juan, y se hace tan popular el libro que lo traducen al portugués. Se llamaría A Historia de João. Y se hace tan famoso que lo traducen al inglés, The History of John. Y va a cambiar nombre. Acá va a ser Juan, en Brasil João, en Estados Unidos John, en Alemania Johann, en Francia Jan, me parece, Jan.
en Grecia Ioannes y así sucesivamente. Pero a pesar de esas variaciones, va a ser el mismo personaje. Entonces, los distintos relatos, obviamente, después, mientras más lejos geográficamente de Israel, o más bien del monte Ararat, donde Noé descendió con su familia, y mientras más lejano en tiempo, también más tiempo pasó, se distorsionó más y se le fue añadiendo elementos mitológicos y se mezcló con una cosmovisión politeísta. Sin embargo, hay cosas que coinciden. Bueno, ahora hay tres posibilidades, nos dicen los arqueólogos, no lo copié, pero los arqueólogos dicen que hay tres posibilidades en estas similitudes que encontramos nosotros. Una es que Moisés, cuando escribió el Génesis, se inspiró en los relatos que ya existían, o sea, les copió. Por eso que hay coincidencias. Otra posibilidad es que los paganos le copiaron a Moisés del Génesis. Y no es posible que los paganos le copiaron a Moisés porque hay relatos que son mucho más antiguos que Génesis. Génesis fue escrito como 1500 a.C., pero hay relatos del 3000, de 2000, 2500 a.C., de los sumerios, los acadios. Así que no es posible. Y hay relatos acá en Sudamérica, en otros lugares, en la América precolombina, que hay muchas coincidencias también, pero obviamente no tuvieron contacto con Moisés. Así que no pudieron haberle copiado al Génesis. Moisés tampoco pudo haberle copiado a los de acá. Pero podría haberle copiado a los de allá, a los del Oriente. Sin embargo, hay un principio hermenéutico, es decir, un principio para interpretar estos relatos paralelos, que se dice cuando hay dos relatos que son similares, ¿cómo yo descubro cuál le copió a cuál? La forma de descubrirlo es que, digamos, el original, el más antiguo, tiene un carácter más histórico y es más breve. Los que son copia tienen un carácter más mitológico porque se va añadiendo detalles y es más extenso. Se va inventando un poquito más, se le pone un poquito más. Si queremos descubrir la historia original de un personaje cualquiera, se supone que lo más original es más breve, hay menos información y es algo más lógico, más histórico. Y lo que ya tiene muchos elementos mitológicos, como mucha historia, mucha invención y más extenso, es posterior. Bueno, justamente Génesis es más breve que los relatos paralelos y también tiene más detalle histórico, en cambio los relatos paralelos son más mitológicos, de partida no están escritos en género narrativo, ninguno. Todos los relatos de los orígenes de los pueblos del antiguo Cercano Oriente están escritos en género poético. O sea, ellos no pretenden contar historia. En cambio, el Génesis está escrito en forma narrativa, histórica. Y esto muestra que Moisés no pudo haber copiado de ellos, porque ellos tienen un desarrollo más amplio y añaden detalles mitológicos. O sea, ninguna de las dos posibilidades puede ser, ni Moisés les copió ni ellos le copiaron. ¿Y cuál es la tercera posibilidad? Que todos tomaron conocimiento oral de algún personaje real que existió y que se llamó Adán, un primer hombre, y que hubo un creador. Entre tantos otros detalles que podemos mencionar. Bueno, las genealogías en el Génesis son prominentes. ¿Se han dado cuenta de que hay muchas genealogías? Y a veces cuando comienza una sección con el Toledot, nos cuenta la historia de algún patriarca, de alguna familia. Y otras veces un Toledot, solamente una genealogía, nada más. Y bueno, las genealogías cumplen muchos propósitos. De partida, en el mundo antiguo, en el Oriente antiguo, una genealogía demostraba la autenticidad de una persona. O sea, por ejemplo, si yo quisiera decir que vengo del rey de España, por decir un ejemplo, yo podría demostrar, si tuviera una descendencia de él, tendría que mostrar toda la genealogía. Y esto daba autenticidad a una persona que reclamaba algo para sí. Yo tengo este apellido porque vengo de tal personaje importante. También en Israel, por ejemplo, para ser el rey de Judá, de los judíos, había que demostrar que él provenía de David, porque David era el rey
y de él debía venir el rey de los judíos. Para ser sacerdote debía demostrar que venía de la línea de Aarón. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el tiempo de Esdras y Nehemías volvieron del exilio y construyeron el templo y nombraron sacerdotes, lo ungieron para que oficiaran? Entonces, antes de que comenzaran a oficiar, le pedían a ellos su genealogía. Y los que no podían demostrar, no tenían los antecedentes, aunque ellos podían afirmar, no, yo vengo de Aarón, de Leví. Pero si no tenían evidencias para demostrar que su genealogía venía de Aarón, entonces esas personas fueron sacadas del sacerdocio, definitivamente. Por lo tanto, la genealogía daba autenticidad y demostraba de dónde venía la persona. Por otro lado, la genealogía le da a la historia un carácter más que horizontal, porque la historia moderna es horizontal, o sea, nos cuenta eventos históricos. Podríamos poner una línea de tiempo, una fecha antes de Cristo, otra fecha 4000, 3000, 2000 antes de Cristo y contar una historia lineal. Fulano de tal murió, vino otro, hubo una guerra y distintos eventos históricos. Pero este le da espesor, como dice Gutiérrez, que ustedes tienen un artículo, le da espesor, porque estas genealogías se entrelazan con la historia familiar. Adán vivió tantos años y engendró hijo e hija, y a tal edad engendró a un hijo, y después Adán murió. O sea, tiene que ver con el nacer, con el morir, con la vida, la actividad, el engendrar. Y tiene que ver con la promesa que Dios le dice: fructificad, multiplicaos. Entonces la genealogía le da vida, podríamos decir, a este relato horizontal y lo vincula con una dimensión vertical y relaciona también con Dios, que es el que bendice. Y por allí en la genealogía no todo es lineal, de repente aparece un personaje que caminó con Dios y Dios se lo llevó, no experimentó la muerte. Por lo tanto, la genealogía tiene un dinamismo dentro del relato histórico. Además de eso, en el antiguo Cercano Oriente, cuando ellos querían escribir un mito, o sea, una historia inventada, no real, una historia ficticia, nunca se colocaba genealogía. Pero cuando alguien escribía una historia real, personajes reales que habían existido, entonces ellos añadían una genealogía. La genealogía demostraba que esos personajes eran históricos y eran reales. Si Génesis tiene tantas genealogías, es porque nos está diciendo que los personajes que aparecen allí, desde Adán en adelante hasta José, son personajes reales, personajes históricos, de carne y hueso, como nosotros, que existieron. No son leyendas ni mitos. Por otro lado, la genealogía también sirve para acortar el relato. Imagínense que Génesis nos cuenta la historia desde la creación hasta José. Milenios de historia. O sea, se podrían haber escrito cuántos volúmenes, ¿sí? Sin embargo, como se resaltan algunos personajes importantes, y cuando se salta, por ejemplo, desde Adán y se quiere llegar a Noé, contar la historia del diluvio, una genealogía en el capítulo 5 se salta 10 generaciones. Y desde Adán llegamos a Noé y desarrolla la historia de Noé. Y cuando se quiere llegar desde Noé hasta Abraham, una genealogía en el 11 se salta 10 generaciones más y nos lleva desde Noé hasta Abraham, que es el próximo personaje importante. O sea, la genealogía le da continuidad al relato y vemos que Noé es pariente de Adán. Es tan histórico y real como Adán. Sin embargo, no tiene que contarnos la historia de todas las generaciones entre medio. Abraham es tan real como Noé y como Adán. O sea, los que niegan, por ejemplo, la historicidad de Noé y de Adán por ser antiguos, pero sí aceptan la historicidad de Abraham. Hoy en día todos los eruditos críticos aceptan que Abraham es un personaje histórico porque está saturado de evidencias. Evidencias desde la historia, la arqueología, las lenguas antiguas. Abraham existió. Pero no Noé, ni tampoco Adán. Pero nosotros vemos cómo la genealogía une estos personajes en forma indisoluble. Si existió Abraham, entonces existió Noé. Hubo un diluvio, y existió Adán, hubo una creación. Bueno, entonces, como dije, esto sirve para dar saltos. Ahora, estas dos genealogías, del capítulo 5 y el 11,
un teólogo adventista, Gerald Hassel, que falleció, le llamó las cronogenealogías, porque a diferencia de todas las demás incluye datos, números, la edad cuando engendró, cuántos años más vivió, la edad cuando murió, y esto sirve como para hacer una cronología de esta genealogía. Otro erudito adventista más moderno, el año 2017, le llamó las paragenealogías, porque él dice que las genealogías del Génesis y del Pentateuco son otro elemento que encadena todo el Pentateuco como una unidad. Y la última genealogía que se da es en el Pentateuco es la de Moisés, el autor del Pentateuco. Se dice que Leví engendró, de los 12 hijos de Jacob, Jacob engendró a Leví a Amram, Leví engendró a Coat, me parece, Coat a Amram a Moisés. O sea, está vinculando todos estos personajes, Jacob, que es el último del Génesis, lo vincula directamente con Moisés, que es el autor del Génesis. Así que él dice que en la genealogía, él le llama las paragenealogías, que en un sentido que están encadenando todo el Pentateuco como una sola familia. O sea, lo que tenemos aquí es la historia de una familia. Bueno, y hay algo interesante que desde Adán tiene 3 hijos, Caín, Abel y Set, y vemos que hay uno malo, ¿verdad? Y uno bueno, o 2 buenos, pero de uno viene la genealogía que nos lleva a Noé, perdón. A ver, creo que aquí se me mezclaron un poquito las imágenes. Después llegamos a Noé, y de Noé tiene 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Otra vez Cam es malo, ¿sí o no? Como Caín. Caín fue maldito entre todos los hombres, iba a vagar, etc. Cam fue maldito, ¿cierto? Y cuando Adán cayó por un fruto y quedó desnudo, o se vio desnudo. Cuando Noé cayó por un fruto, el fruto de la vid, ¿se acuerdan? Y quedó desnudo. Y eso hizo que maldijera un hijo, o posterior a eso fue la consecuencia de su caída. Entonces cada uno se menciona 3 hijos varones por nombre, y hay uno que es maldito y uno que es destacado y del cual decían, sigue la línea. En el fondo esta línea, esta misma familia, nos va a llevar hasta el Mesías. Y Jesús es el descendiente número 77 de Adán. 77. Si ustedes cuentan en Lucas 3, a partir del versículo 23 en adelante, donde está toda la genealogía, cuentan todos los personajes, son 77. Y ya en Génesis 4, Lamec, ¿se acuerdan ustedes Lamec, el 7º descendiente de Caín, el que era más malo? Dijo, si Caín fue malo, yo soy más malo. Si Caín mató a una persona, yo maté 2. Entonces él dice, si Caín fue maldito 7 veces, Lamec será 77 veces maldito. En nuestra Biblia lo traduce 70 veces 7, el original dice 77 veces. Y es interesante que la otra línea del capítulo 5, nosotros tenemos también que el 7º, así como el 7º en Caín fue el más malo, en este caso Lamec, el 7º en la lista de Set fue Enoc, que fue el más bueno y fue llevado con vida al cielo. Entonces, todos experimentaron la muerte y engendró, tuvo hijos e hijas y murió. A tal edad engendró, tuvo hijos e hijas y murió. La tónica es la muerte, pero la muerte es vencida por el 7º. Entonces esperamos que así como el 7º fue el más asesino, la línea de Caín lleva a la muerte, son asesinos. Caín mata y el 7º es más asesino que él. Y acá la línea de Set lleva a la vida. Desde Set vienen los hijos buenos y el 7º vence la muerte. Entonces el 77 vence la muerte por todos, nos da la vida a todos. Es interesante. Bueno, entonces aquí tenemos que desde Adán, por medio de Sem, nosotros llegamos, por medio de Set, llegamos a Noé. ¿Sí? Y después, desde Noé,
por medio de Sem, nosotros llegamos a Abraham. Claro, aquí se corrieron los nombres. Llegamos a Abraham. En realidad, Taré, que es el padre de Abraham, y Taré también tiene 3 hijos, Abraham, Nacor y Aram. También se dan cuenta, Adán tuvo 3 hijos con nombre, Caín, Abel y Set. Noé tuvo 3 hijos con nombre, Sem, Can y Jafet. Taré tuvo 3 hijos con nombre, Abraham, Nacor y Aram. Y otra vez, de los 3, uno es el que recibe la bendición y la promesa. Y de él viene la línea que nos llevará al Mesías. Es Abraham. Entonces todo esto muestra la relación íntima de Abraham con Adán, como dije, y con Noé. Bueno, continuamos. ¿Qué puse aquí? Bueno, destaca José. De Abraham, nosotros tenemos después la historia de Abraham, tenemos la historia de Isaac y la historia de Jacob. Que entre paréntesis, la palabra bendición es clave en todo el Pentateuco. Es clave. La primera bendición al ser humano la tenemos cuando Dios bendijo a la pareja humana en Génesis 1, 27, 28, y le dice fructificad y multiplicaos. Ahora, en Génesis 3, por causa del pecado, Dios le dice, maldita será la tierra por tu causa. Pero Dios no maldice al ser humano. Aún así ellos siguen multiplicándose. Incluso Adán le cambia nombre a su esposa, que se llamaba Varona, y le dice, te llamarás Eva. Y Eva significa viviente, o que da vida. Porque la promesa en Génesis 3:15 es que de Eva vendrá el Mesías que nos devolverá la vida eterna. Así que Eva es la madre de los vivientes, madre de la vida. Y entonces yo estaba contando, bueno, que el tema de la vida y la muerte son muy importantes, y la bendición. Entonces la bendición continúa, Dios después llama a Abraham, de allá de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, lo llama y Dios lo bendice y le promete que de él vendrá esa simiente. La simiente que se le promete a Eva, se le promete a Abraham. Pero resulta que Abraham tenía una esposa estéril. O sea, ¿cómo prometerle la simiente si era estéril? Es como que nosotros, por ejemplo, escojamos para que escriba en la pizarra una persona que no tiene brazos. O sea, sería como una burla. Ya, tú que no tienes brazos vas a escribir. O sea, no se puede. Dios escoge a Abraham casado con Sara. Sara es estéril porque de ellos viene la descendencia. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Nos damos cuenta que Génesis comienza con el universo. Se circunscribe a la tierra, la creación de la vida acá. Después se circunscribe de todas las especies a la especie humana, Adán y Eva. Y de todos los hijos a la familia de Abraham. O sea, como que cada vez se estrecha más esto. Sin embargo, se va anchando en un sentido también. Porque esta simiente sería bendición a todas las naciones. ¿Ah? Así que Dios sigue siendo el Dios del universo. Bueno, entonces está la bendición a Abraham, pero su esposa es estéril. Y después el hijo de Abraham, que nació por milagro, no por obras, sino por gracia de Dios. Entonces nace Isaac y le van a buscar una esposa ya a Harán, y resulta que también es estéril. Rebeca también es estéril. Y logra tener solo un parto. Y en el parto es gemelar. Jacob y Esaú. Y ese conflicto, cuando Dios dice que enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, o sea, habrá un conflicto eterno entre dos simientes, entre dos bandos, Caín mata a Abel, están los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ¿verdad? Dos bandos, y ya en el vientre de Rebeca están los dos bandos que se van a formar, y está el conflicto, se pelean por salir, ¿quién sale primero? Bueno, y nace primero Esaú, pero Jacob lo tiene agarrado del talón, o sea, como que quiere tirarle y quiero salir yo. Interesante, ¿verdad? Y bueno, estéril también. Y Jacob se casa y la mujer que ama, Raquel, es estéril. O sea, Abraham, esposa estéril, Isaac, esposa estéril, Jacob, esposa estéril.
Y a pesar de que José es la persona buena, brillante, un ejemplo en todo, Dios escoge a Judá. Y tampoco lo escogió por ser el primogénito, porque era el cuarto. O sea, ¿de dónde viene Judá? Dios escoge Judá y resulta que Judá se aleja de la familia, deja de ser hebreo y se hace cananeo. Se va a vivir con un cananeo y se casa con la hija de ese cananeo. Eso está en Génesis 38. Es una historia que es como rara, porque dice que Judá se hace cananeo, renuncia al judaísmo, se casa con una mujer cananea y los hijos de él son tan malos que ni en Canaán hay gente tan mala como los hijos de él. ¿Se acuerdan? Que Dios tiene que matar a los dos mayores porque son demasiado malos. Y bueno, y el mayor se casa con una cananea llamada Tamar. O sea, ya él dejó de ser del pueblo de Dios, de Israel, ya no se circuncidaron, nada relacionado con el judaísmo. Y resulta que Tamar, dentro de todo, era una mujer honesta, justa. Y se casa con me parece que se llama el hijo del mayor. Ya. Se casa con y era tan malo que la violaba y no tenía ningún interés en tener descendencia, quería solo placer y la maltrataba. Y la Biblia no da detalles qué cosas hacía, pero dice que era tan aberrante como él vivía que Dios le quitó la vida. Y después, por la ley del levirato, que era común en el mundo antiguo, no solo en Israel, tiene que casarse con el segundo hijo, Onán. Se casa con Onán y Onán, ahí nace un método anticonceptivo que los médicos actuales le llaman el onanismo, que es tener intimidad pero botar el semen afuera para no dejar embarazada a la mujer. Y Onán hace eso. Que entre paréntesis es un método que en un 80% es efectivo, porque un 10% igual hay embarazo, o sea, un 20% igual hay embarazo, porque no, digamos, si salta una gotita ya puede haber embarazo. Es cuestión de azares, como de suerte. Pero Onán hace eso y otras cosas más, o sea, es lo que se menciona. Pero ¿por qué es tan importante la descendencia? ¿Por qué a Dios le molesta tanto que hagan esto? Porque la promesa es que de Judá vendrá la simiente escogida. Ahora, de todos los 12 hijos se selecciona Judá. Y resulta que los hijos de Judá son malos. Y Dios tiene que matar ahora a Onán también. Y bueno, y después distintas circunstancias, y nosotros nos damos cuenta que José está allí en Egipto preso y se está absteniendo. Y resulta que la esposa del general, que generalmente los generales tenían bastante edad y la esposa eran adolescentes, eran 90, 60, 90, hacían un concurso de Miss Universo para casarse con una mujer, entonces tiene que haber sido hermosa y seguramente le contó sus penas a José, le dijo, mira, yo me siento, soy la esposa del dueño de la casa, pero me siento como tú, como una esclava, porque soy un objeto prácticamente, es una comunidad machista, mi esposo podría ser mi padre, mi abuelo, yo me siento como mal y tú me gustas mucho. ¿Se acuerdan la historia? Bueno, y José es intachable moralmente. Prefiere quedar como culpable, prefiere ir a la cárcel, pero él no va a caer en una relación sexual ilícita, por ningún motivo. Aunque hay injusticia de por medio, aunque la joven allí esté sufriendo, no. Él va a ser intachable. En cambio, Judá dice que en un incidente cualquiera, él iba caminando con 2 de sus siervos y de repente ve una mujer allí y dice, esa ramera, contrátenla. No ando con nada, no ando con efectivo ni con tarjeta, pero díganle que le dejo alguna prenda y después ustedes le traen un corderito para pagarle. Y él se acuesta con ella, no le pregunta cómo se llama, nada, tiene sexo, se va. Y es algo habitual de la vida de él, o sea, no nos dice que esto fue como un gran pecado, que él luchó. No, o sea, es como parte de su vida. Para Judá, ser inmoral, acostarse con ramera, era normal. Y no es que lo hizo escondido, así que nadie lo viera, sino que iba con sus siervos conversando y como naturalmente le dijo, miren, llámenla, yo la contrato.
él vivía entre los cananeos y se hizo cananeo, o sea, él no tenía ya ningún principio. Mientras José vivía una vida ejemplar, Judá vivía una vida completamente inmoral. Él ya estaba perdido. Y paradójicamente Dios los coge a él. Y Dios coge a su nuera como la madre del Mesías que iba a venir. O sea, es como raro, como la nuera. Pero las circunstancias dan para que finalmente la nuera llegue a ser la esposa. ¿Se acuerdan cuando el mismo Judá la ve embarazada y dice, la voy a matar, ahora tengo una excusa para matarla? Esta mujer está embarazada y se supone que tiene que casarse con mi hijo menor y no aguantó, entonces esta mujer es una cualquiera, yo pido que la apedreemos, matémosla. Y la van a apedrear. Y antes ella dice, ¿puedo decir mi última palabra? Bueno, el padre de la criatura es el varón dueño de este sello, de este bastón y de este cinto. Y Jacob se da cuenta que son los de él, entonces ahí él tiene dos alternativas, uno como hacerse el disimulado, pero bueno, el sello tenía su nombre, seguramente era el anillo, tenía su nombre y algún dato de él, no podía negarlo. Y él se dio cuenta que era más justa que él y se casa con él, y Tamar, la cananea, rescata al hijo de Dios, que era de las tribus de Jacob. O sea, esta mujer cananea rescata a Judá y él vuelve a los caminos y después cuando se va Jacob con toda su parentela a Egipto, Judá también se va con ellos. En cierta forma Egipto como que lo rescató, lo sacó del mundo de Canaán y de su estilo de vida que tenía allá. Y José se encargó de que sus hijos, sus hermanos, no vivieran entre los egipcios, no se mezclaran con ellos, con los hábitos de estilo de vida de ellos, sino que le dijo, pidan la tierra de Gosén, que está completamente alejada, van a vivir aparte, como en una burbuja dentro de Egipto. Y los separó de los demás. Entonces los judíos pudieron desarrollar su propia, y los israelitas en general, su propia cultura, su propia religión. Bueno, todos estos incidentes los tenemos allá, pero nos llama la atención por qué si José no es el escogido. Si nosotros leemos allí en Génesis capítulo 49, las distintas bendiciones a los 12 hijos de parte de Jacob, en los versículos 8 al 12, nos damos cuenta que está la bendición a Judá, que es el cuarto hijo en orden, de mayor a menor. A ver si alguien lo lee, el capítulo 49, versículos 8 al 12. Germán. Del 8. 8 al 12. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano a la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. El 9 también. Hasta el 12. Cachorro de león, de la presa subiste, hijo mío. Y en la sangre de uvas su mano, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Bueno, las bendiciones de Jacob son profecía a la vez. Cada una de las cosas que dicen los 12 hijos, nosotros vemos la historia posterior, la historia futura de esa tribu, y es exactamente lo que ocurre con cada uno de ellos. Pero lo interesante es que no le da la bendición de primogenitura ni al mayor, ni al segundo, ni al tercero, sino al cuarto. Y a Judá le da la bendición y dice, Judá, ante ti se postrarán tus hermanos. ¿Se acuerdan el sueño que había tenido José que dice que todos sus hermanos se postrarían delante de él? Bueno, y ahora está diciendo algo distinto, Jacob. Y dice que se postrarán los hermanos y dice que él ocupará el trono dentro de Israel. Y dice que el cetro y el trono nunca le será quitado hasta que venga Silo. O sea, no solamente Judá va a tener la preeminencia dentro de las tribus de Israel,
y será la tribu de la realeza, sino que también de él vendrá el Mesías. Esa simiente que se le prometió a Eva, después a Abraham, a Isaac, a Jacob, ahora se le promete de los 12 hijos, se le promete a Judá. Y Judá, como dije, no es el primogénito, ni el segundo, ni el tercero, y por otro lado, Judá es el más cananeo de todos. El más cananeo. O sea, vemos cómo opera la gracia. Si nosotros pensamos, ¿por qué estoy en la iglesia? ¿Es porque soy el mejor? No, a lo mejor yo era lo peor, pero Dios se fijó en nosotros. Y vemos cómo Dios promete una bendición, una simiente, y de hecho la palabra Toledot, que es la palabra que estructura todo el libro, literalmente significa lo que es engendrado, porque viene de Yalá, del verbo engendrar. Entonces hay toda una promesa con alguien que va a nacer y va a salvar al mundo, va a destruir a la serpiente. Y resulta que Dios está escogiendo parejas que son estériles. Además, Abraham con Sara, ya Sara había pasado la menopausia, Abraham ya era viejo, o sea, no había ninguna condición. Si dijéramos que ellos tuvieron a un hijo porque ellos tenían condiciones, podríamos atribuir algún mérito humano, pero no hay mérito. Incluso Abraham quiso ayudar a Dios. ¿Se acuerdan que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela? Y él se llevó a la parentela. Se llevó al papá y al sobrino, porque resulta que el hermano, el padre de Lot, había muerto, y Lot fue criado por su padre Aram. Entonces Aram crió o el padre se llamaba Taré. Taré crió a Lot, y resulta que llegaron a la tierra de Harán, y allí muere Taré, y queda el sobrino, pero el sobrino ya es adulto, está casado. Sin embargo, Abraham no deja su tierra y su parentela, deja la tierra pero no la parentela. Se lleva al sobrino, aunque ya es adulto y está casado, lo podría haber dejado, pero no obedece 100%. ¿Y por qué se lleva al sobrino? Porque dice, bueno, es casi como mi hijo. Si el papá murió y lo crió mi papá conmigo como hermano, y después yo soy mayor y yo lo terminé de criar cuando murió mi papá, entonces como mi hijo. Por si es que Dios no puede darme un hijo a través de Sara, tengo una cartita bajo la manga, un plan B. Pero fue puros dolores de cabeza el sobrino. Ya en Canaán se peleaban los pastores por el terreno. Después a Lot, a pesar de ser justo, le comenzó a traer la ciudad, los brillos, las luces, los malls, y comenzó a poner sus tiendas hacia Sodoma, ¿se acuerdan? Y después el próximo relato lo encontramos en Sodoma. Él vive ahí, no sabemos cómo llegó a vivir a Sodoma, pero la cuestión es que cuando en el capítulo 14 los 5 reyes capturaron a la gente de Sodoma, Gomorra y las 5 ciudades, nos damos cuenta que dentro de ellos estaba también Lot. Eso hizo que Abraham tuviera que luchar, ir a la guerra contra los otros 4 reyes. Entonces le trajo puros conflictos. Y finalmente los 2 hijos de Lot, que nacieron por incesto, que fueron Edom y Benami, no Edom, sino Amón y Benami. De Amón vienen los amonitas y de Benami, no, al revés. Amón y Moab. Moab y Benami. De Moab vienen los moabitas y de Benami vienen los amonitas. Y fueron los 2 enemigos eternos de Israel. Le causaron dolores de cabeza para siempre. O sea, la ayudita que Dios, Abraham quiso hacerle a Dios. Y después, cuando se da cuenta ya que no era por ese lado, y Sara le dice que tenga un hijo con la sierva, y nace Ismael, los ismaelitas fueron el otro enemigo eterno de Israel. Cuando entraron en la tierra prometida después del éxodo, fueron ellos los que le hicieron la guerra, y fueron eternamente vecinos enemigos. Cuando Babilonia destruyó a los judíos en tiempo de Daniel y posterior, ellos violaron a las mujeres que escapaban, mataban a los israelitas que huían, les saquearon las pocas cosas que les quedaban, o sea, traidores eternos. Y fue por la ayuda, la parte humana. Algunos dicen que la justificación por la fe, el 90 y tanto %, la obra de Cristo, y un 2% la obra nuestra. Pero esa pequeña obra nuestra, en realidad, en lugar de ser una ayuda
para pagar algo, la salvación en realidad es un estorbo. Abraham, lo poquito que él puso su ayuda, las obras de él, la parte de él, en realidad fue no solamente un problema en su vida, sino para todas las generaciones. Y allí se nos muestra que esto de esa simiente, de esa genealogía especial que Dios escoge, Dios muestra su gracia en cada etapa, muestra su obra. Y la verdad es que ninguna de las esposas de los patriarcas podría haber tenido hijos si no hubiera sido por un milagro, porque eran todas estériles. Bueno, y finalmente, como yo les decía, nos parece extraño que desde el capítulo 37 al 50 se dedican solamente para contar la historia de José. Si no es parte de la genealogía especial, de él no viene el Mesías, no es la tribu escogida, José, ¿qué hace José? Y por otro lado, nos damos cuenta que la creación, que es un evento tan magno y que hay tantos volúmenes de ciencia para hablar de los orígenes, la creación se cuenta en 2 capítulos. Pero la historia de José está en ¿cuántos capítulos? Del 40 al 50 son 10. ¿Cuántos son? 13. 13 capítulos para contarnos la historia de uno de los 12 hijos. O sea, parece desproporcionado, porque incluso ocupa más capítulos que en cualquiera de las historias de los personajes anteriores. Más que Judá, pues si Judá es un capítulo y lo que nos dice, lo poco que nos dice es que era re malo. O sea, lo único que se destaca allí en realidad es Tamar como justa, pero no Judá. Bueno, pero ¿por qué se destaca a José? Porque José en su vida es un segundo Adán. Así como Dios a Adán lo bendijo, Dios bendijo a José. Así como Adán tuvo que salir de su tierra, salir del Edén, José tuvo que salir de su tierra, salir del lugar donde él vivía con su familia, al exilio. Así como Adán llegó a lo más bajo, en este caso por su culpa, José llegó a lo más profundo, no por su culpa. Le imputaron un pecado que no era de él. Pero vemos como Adán falló, José, el segundo Adán, no falló, fue intachable. Y finalmente José termina siendo bendición para todos sus hermanos, que ellos lo habían traicionado, y terminó siendo bendición para todo el mundo, porque todas las naciones de la tierra había hambruna, en todas partes. El único lugar donde había alimento era Egipto. Y no es que había porque había lluvias, estaba la misma sequía que en todas partes, pero Dios le había revelado en sueño que durante los 7 años de vacas gordas guardara alimento para que tuviera para los 7 años, digamos, de hambruna, y de esa manera José salvó al mundo. O sea, la promesa de Dios de que tu simiente será bendición para todas las naciones serán benditas en tu simiente, se cumple parcialmente en José. O sea, José pasa a ser un segundo Adán, pero un Adán que no falló. El primero cedió ante la tentación, José no cedió. Y José pasa a ser un tipo del Mesías. Un tipo del Mesías. Bueno, José recibió toda la autoridad de la tierra de Egipto. Fue el segundo de a bordo, el virrey, el que tuvo el dominio sobre todo. Adán, Dios le dio todo el dominio sobre toda la tierra. Fue el virrey en esta tierra. Y vemos un montón de similitudes. Como tipo del Mesías, vemos que José fue vendido injustamente por uno de los suyos que lo traicionó, Judá. Justamente Judá, que ya lo habíamos mencionado. Y Jesús fue vendido por uno de los suyos, su grupo íntimo, y también se llamó Judá. Y José con su hermano eran 12. Jesús tuvo 12 apóstoles. Jesús padeció entre 2 ladrones. ¿Se acuerdan? En la cruz. Uno se salva para vida eterna, el otro se pierde. José estuvo preso entre 2 ladrones. Uno se salva, el otro se pierde. El panadero se perdió, murió, condenado. El copero se salvó, volvió al palacio. Entonces,
Y si nosotros comparamos todo, detalle por detalle, nos damos cuenta que la historia de José es la historia de Jesús contada anticipadamente. Y finalmente José, de haber pasado por la humillación más baja, de haber llegado a la esclavitud y de la esclavitud pasar a la cárcel, él sale y ocupa el lugar más prominente a la diestra del trono de la majestad de Faraón. Y Jesús, después de haber descendido hasta lo más bajo, entonces Jesús es exaltado hasta lo máximo a la diestra del trono de la majestad de Dios. Así que, ¿por qué Génesis, de contar toda esta historia de los patriarcas, se detiene en un personaje que de él no viene el Mesías, no es importante, no viene el rey, nada, no viene el sacerdocio? Es porque de los 12 hijos, justamente es el que sirve de tipo para ilustrar cómo será el Mesías. Ahora, es interesante que los judíos podrían decir, bueno, José llegó a ser prácticamente rey y nosotros esperamos un Mesías rey. Pero José, antes de ocupar el trono, fue humillado, ¿verdad? O sea, primero pasó por el sufrimiento, por el dolor, por la humillación, y después llegó a ser rey. Esto nos quiere decir que el Mesías, para que venga como rey, primero tiene que pasar por la humillación, por el dolor, por la traición, y es exactamente el itinerario del Mesías que vino, ¿verdad? Así que Génesis es cristocéntrico, nos cuenta la historia de una simiente bendita, que va pasando de generación en generación, está la promesa. Todas las madres de los patriarcas anhelan que ella podría ser la madre del Mesías. Finalmente Génesis termina con un personaje que es un personaje ideal, es como el tipo del Mesías que va a venir, pero tampoco es él, y ni siquiera un hijo de él, sino que será un descendiente de Judá, su hermano malo. De Judá vendrá el Mesías. Y esto significa que Dios escogió a Judá no por mérito. ¿Es que Judá era el mejor? No, si era por mérito tendría que haber escogido a José, pero la salvación no es por mérito, es por gracia. Dios coge a Judá y de él debe venir. Así que Génesis termina pero abierto. Lo que Dios prometió, esa simiente que prometió no vino. Y vamos a ver que el Pentateuco termina sin que venga todavía esa simiente prometida. Y el Antiguo Testamento termina sin que venga esa simiente prometida. Y cuando comienza el Nuevo Testamento en Mateo 1:1, Mateo dice, ¿cómo dice? Libro del Génesis de Jesucristo. Utiliza la palabra Toledot en hebreo o en griego Génesis. Aquí se cumple el Génesis en el Nuevo Testamento. Libro del Génesis o de la genealogía, como lo traduce la Reina Valera. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, lo vincula como la simiente de David, que es el rey que viene de Judá, y como la simiente de Abraham, que es el padre de la fe, que Dios lo llama y lo escoge allí en el libro del Génesis. ¿Se dan cuenta cómo dice Mateo 1:1? Claro, dice genealogía, pero la palabra griega original es Génesis. Para nosotros el Génesis. Y yo tengo un Nuevo Testamento en hebreo que los rabinos cristianos lo tradujeron por allí por la década de los 70, y allí dice el libro del Toledot de Yeshua HaMashiach. O sea, es el libro del Toledot, y Toledot es la palabra que da estructura a todo el Génesis. Así que podemos ver que todo lo que se anuncia en el Génesis y en el resto del Pentateuco se cumple finalmente en Jesús de Nazaret. Si hay alguna pregunta, algún comentario sobre el libro del Génesis, que es lo que ahora nosotros queríamos introducir. Entre paréntesis les cuento otro relato. En la misma vida de los patriarcas nosotros vemos que se anuncia este Mesías sufriente. Por ejemplo, a Abraham se le hace la promesa de la simiente y la bendición para todas las naciones, primero en el capítulo 12, después en el capítulo 15, después en el capítulo 17 y después en el capítulo 22. Pero esto va increciendo, y ya en el capítulo 22 ya tiene a un hijo, a Isaac. Pero ahora Dios le promete, después de que le pide, sacrifica a tu hijo. O sea,
Dios está ilustrando a través de la misma vida de los patriarcas que la bendición vendrá por la entrega de un hijo amado. Y Abraham tiene que matar a su hijo que no tiene culpa. Y el que le dice no lo mates es el ángel de Jehová, que es Cristo. O sea, Cristo le dice no lo mates porque en el fondo soy yo el que debe morir. Entonces vemos que se va ilustrando que el Mesías debe morir en forma vicaria, no teniendo culpa, debe morir por el pecador. Se viene ilustrando desde el mismo Génesis 3:15 en adelante a través de toda la historia de los patriarcas. Bueno, si hay alguna opinión, pregunta. Sí, Rodrigo. Recuerda que tienes que repetir la pregunta para que se escuche. Ya. Bueno, muchas preguntas en el libro del Génesis, obviamente, porque es una aventura, pero algunas de ellas, partir con, en el sexto día de la creación, Dios creó la Biblia dice varón y hembra. Eva fue creada el sexto día en la tarde, junto con Adán. Eso es así. Sí. Porque luego el relato da a entender, o el capítulo 2 da a entender de que existió un tiempo en el cual Adán tuvo tiempo para sentirse solo y realizó el trabajo de poner nombre a los animales. Entonces se cuestiona un poco esa temporalidad tan tenue. Ya, la pregunta es si, como en Génesis 1 habla de la creación de Adán y Eva, varón y hembra los creó, que pareciera que fue en el mismo momento, y después el capítulo 2 dice que pasó un tiempo en el cual Adán fue poniendo nombres a los animales, después Dios lo hizo dormir y creó a Eva. Entonces pareciera que pasó un tiempo, pero estos dos relatos son complementarios, lo habíamos mencionado y hay mucha evidencia, en mi libro también yo las tengo. En el capítulo 2, Adán fue creado primero. Recordemos que el día comenzaba en la parte oscura, o sea, tenemos más o menos 12 horas de noche. En algún momento de eso Dios podría haber creado a Adán. Y a lo mejor de madrugada, en la mañana, Dios le dijo que le colocara nombre a los animales, no sabemos, estaría algunas horas y quizás varias horas. Y en algún momento Dios creó a Eva y la trajo a él. Entonces Adán, como estaba poniendo nombre, también le pone nombre a la mujer. Pero fue en el mismo día sexto. ¿Cómo sabemos que fue en el mismo día sexto? Lo sabemos por el relato del capítulo 1, cuando dice que en el sexto día Dios creó al hombre, y la palabra hombre en realidad es una palabra genérica, y dice varón y hembra los creó. Entonces, y también lo deducimos porque en el sexto día Dios termina diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Pero en cambio, en el capítulo 2 dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y en la misma palabra hebrea top, que significa bueno. Entonces vemos que cuando Dios creó al hombre, a pesar de que el hombre tenía como compañía a los animales, y a pesar de que el hombre tenía relación con Dios, ¿verdad? Dios lo amaba, no había ruptura, todavía no podía Dios calificar a la creación que estaba haciendo como buena en gran manera, porque había algo que no era bueno, había algo que faltaba. Y recién después de que la creación de la mujer, ahora sí, Dios puede decir que todo es bueno en gran manera. Bueno, ¿otra pregunta? Sí, yo tengo una. ¿Ya? En el principio, Berechit, cuando dice, o cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio efectivamente no habían ángeles. Claro, no habían ángeles. Digamos, en el idioma hebreo no existe una palabra para universo, o para cosmos, o digamos que tenga que ver con algo macro. Entonces ellos utilizan algunos recursos literarios para referirse al universo. Cielos y tierra es una figura literaria que se llama merismo, donde se mencionan los dos extremos para abarcar el todo. Los cielos, lo más alto que ellos podían contemplar, y la tierra, lo más bajo que podían pisar. Entonces cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, lo que significa es que Dios creó el universo. Eso es lo que está significando. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, un idioma más elaborado, el Nuevo Testamento utiliza la palabra universo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, dice que por quien asimismo hizo el universo. Jesús siendo la imagen del Dios invisible, ¿se acuerdan? La imagen misma de su sustancia,
y por quien asimismo creó el universo y sustenta todas las cosas. O sea, lo que Dios está creando acá es el universo, y el universo incluye los mundos no caídos, incluye los ángeles, incluye todo lo que existe. Pero el universo, en el cual también Dios creó la tierra no fue creada habitada, ni tampoco, digamos, organizada sus elementos para que permitieran que hubiera vida. Como se describe la tierra en Génesis 1:2, dice que estaba cubierta de aguas. Los geólogos y los biólogos dicen que no puede haber vida, ni animal, ni humana, ni peces, ni algas, ni bacterias, en un planeta cubierto de agua. O sea, tiene que haber una interacción entre el agua y la tierra para que pueda haber vida. Entonces, si la tierra estaba cubierta de agua, no había vida. Y también dice que estaba cubierta de tinieblas. Las tinieblas rodeaban la faz del abismo. O sea, en la tierra no había luz. Y si no hay luz, tampoco hay vida. Por lo tanto, la tierra permaneció un tiempo así. No sabemos cuánto tiempo, pero Elena de White dice que antes de la semana de la creación pasó todo el tiempo de la rebelión, en el cual Satanás comenzó, o el ángel caído, a albergar pensamientos y después comenzó a confundir a algunos, hasta que manifestó abiertamente su rebeldía y dice que Cristo le dio oportunidades, habló con él en una oportunidad y él reconoció públicamente que estaba en error, adoró a Cristo, pidió perdón, se arrepintió, estuvo un tiempo bien, después volvió otra vez, hasta que hubo una guerra en el cielo. Entonces todo eso pasó tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero después Dios decidió en algún momento crear vida en esta tierra, la semana de la creación. Entonces allí también Lucifer tuvo envidia, porque a él no lo invitaron a participar. Y dice Job 38 que cuando Dios en la semana de la creación formaba la vida en esta tierra, dice que todas las estrellas cantaban y los hijos de Dios le alababan. O sea, ya estaban vivos, ya existían otros mundos, hijos de Dios, ángeles, pero ellos se contentaban y se limitaban a alabar al Creador. Pero Lucifer quiso participar, quería más privilegios. Y bueno, se desata la caída, y cuando Dios crea al hombre en el sexto día, Dios le dice que Él ha plantado un huerto en Edén y allí puso un árbol que le permite conocer el bien y el mal. O sea, el mal ya existe en el universo. En la tierra no, porque Dios la hizo buena en gran manera, pero fuera de la tierra ya se desató el mal. Entonces, si el hombre quiere conocer el bien y el mal, solo tiene que comer del fruto, que es lo que no debe hacer. Y sabemos que comió y lamentablemente se introdujo el mal. Por lo tanto, el universo existía de antes de la semana de la creación. Los 6.000 años aproximadamente desde la creación es el tiempo que nosotros, los seres vivos, existimos acá, pero el universo es anterior. La Tierra como planeta es anterior, porque fue creada en el principio, junto con los cielos. Pero permaneció, como dice, desordenada y vacía, o desorganizada y vacía, por un tiempo que no sabemos cuánto fue. ¿Sí? Cuando Caín, ¿cierto?, mata a Abel, será maldito, etc., dice, y conoció pues a su mujer. El relato da a entender que aparentemente habían solo dos hijos, Caín y Abel, y dice, conoció pues a su mujer. ¿Cuál mujer? Si no había más, aparentemente, ser humano en la tierra. Sí. ¿Cuál es la explicación? Bueno, la típica pregunta que ¿con quién se casó Caín? Primero, recordemos que la longevidad de los primeros habitantes de la tierra era casi 1000 años. En Génesis 5 nos da el antecedente que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Dice que a los 130 años Adán y Eva tuvieron a Set. Entonces, por ejemplo, me preguntó una vez un hermano, ¿y qué hicieron durante 130 años? O sea, obviamente que tuvieron que tener otro hijo, porque por otro lado Adán y Eva no es que fueron creados bebés y tuvieron que crecer y llegar a la etapa del desarrollo sexual para poder concebir, sino que fueron creados adultos. Y cuando fueron creados en el mismo sexto día, Dios los casó, los bendijo, los unió en matrimonio. Adán dice, hueso de mi hueso, etc. Entonces, nacieron casados y con la posibilidad de tener hijos. Y Dios los crea y los bendice y les dice, fructificad
multiplicados. Así que ellos podrían haber tenido hijos desde el mismo momento de la creación. Al parecer no tuvieron, pero apenas cayeron, Adán conoció a su mujer y tuvo a Caín después. Caín quedó marcado, ¿no es cierto? Significa que de una u otra manera estas hijas que se llevan a casar con su hermano, él conocía que era un asesino, no obstante eso igual alguien se quiso casar con él. Eso significa que quizás ellos habían elegido un camino distinto de quizás esa persona. Sí. Bueno, aquí la pregunta es si la esposa de Caín, que obviamente era hermana también, hija de Adán y Eva, se casó con Caín sabiendo que era un asesino. Hoy en día hay muchas mujeres que se casan con hombres sabiendo que son asesinos, pero yo creo que estaba casada de antes. Sí, el texto bíblico da a entender que Caín, cuando mató a Abel, era un hombre casado, ya tenía su oficio. Él era independiente, trabajaba la tierra, él cultivaba lo propio. Y cuando mató a Abel, dice, y se fue Caín a la tierra de Nod, él fundó una ciudad, la primera ciudad, y dice, y conoció a su mujer y dio a luz a su hijo. O sea, no dice y se casó, sino conoció a su mujer. Cuando dice la Biblia que Adán conoció a su mujer, ¿significa que se casó en ese momento? No, estaban casados de antes. O sea, conocer a su mujer significa tener intimidad para engendrar. Entonces, cuando Caín dice que mató a su hermano y se fue a la tierra de Nod, allí conoció a su mujer y tuvo un hijo. Por lo tanto, yo creo que Caín ya era casado, era un adulto, y Abel también era un adulto, porque al parecer no era casado, pero Abel dice que era pastor de ovejas, o sea, ya tenían un oficio, no eran niños dependientes de los papás. Y si eran adultos, tendrían que haber tenido por lo menos 100 años, porque si vivían casi 1000 años, y entonces en 100 años yo no creo que Adán y Eva se hayan abstenido o tuvieran algún método anticonceptivo. Yo creo que ellos tenían otros hijos de 80, 90, 70 años, hijas también. Así que tiene que haber habido ya una familia numerosa. Pero Génesis, como les digo, intencionalmente se salta muchos personajes y solamente quiero resaltar algunos porque quiere seguir dos líneas, la línea de los malos y la línea de los buenos, que nos lleva al Mesías finalmente. Así que solo menciona por nombre a los hijos que son importantes para esto. Y es posible que Set no haya sido el tercero de los mayores. Es posible que hubo muchos hijos entre medio, pero Set fue especial porque fue el más bueno de todos los hijos y que pudo reemplazar a Abel. Porque cuando cuando Adán conoce a su mujer y tienen a Set, el hijo bueno, Caín ya había matado a Abel. Y cuando Caín mata a Abel eran adultos. O sea, tiene que haber pasado bastante tiempo. Y allí nace, era como el conchito quizás, era como el hijo menor después de haber tenido varios hijos. Y obviamente después de Set pueden haber venido más hijos también. Pero aquí hay distancias que no se cuentan porque la velocidad narrativa del Génesis es rápida en esas secciones. No se entra en detalle. ¿Mm? ¿Sí? Los gigantes, ¿por qué nacieron gigantes? Ya, ¿por qué nacieron gigantes? Sí, sí. Claro, bueno, estos gigantes no es que nacieron de la relación de las hijas de los hombres con los hijos de Dios, sino que dice que estaban de antes. Estaban de antes, eso dice Génesis 6. O sea, hubo algunas personas, claro, algunas personas que nacieron gigantes. El gigantismo es un fenómeno que se da también hoy en día. Cuando hay una alteración en la hipófisis que produce la hormona del gigantismo, y entonces nacen algunas personas gigantes. Y también, el ser humano, aunque todos venimos de Adán y Eva, algunos son más altos, otros son más bajos. Hay algunas personas muy bajitas, otras que son muy altas. Entonces se da. Pero bueno, dentro de la altura somos normales, pero también hay gente que destaca y que es muy, muy alto, muy gigante, y en ese caso es el gigantismo. Y podría ser que había gigantismo
Y como en ese tiempo, digamos, prevalecía la fuerza, la guerra, la lucha, ellos tenían ventaja en relación a los demás, porque no, claro, que no eran normales. O sea, ¿qué posibilidad tendría yo de luchar contra un hombre de 2,5 metros, por ejemplo? No tendría ninguna posibilidad. No han encontrado fósiles de hombres gigantes. No se ha encontrado. No, hay pseudofósiles, invenciones que han aparecido, claro. Pero no, los dinosaurios sí han encontrado, muchos dinosaurios, pero fósiles. Los dinosaurios existieron, claro, antes del diluvio. Lo que se sabe es que los dinosaurios existieron, una gran cantidad de especies se masificaron, pero fueron exterminados por alguna razón, alguna catástrofe en algún momento de la historia, en forma brusca. No, en los 5 continentes. Hay restos de dinosaurios en Chile, Argentina, en Australia. Por ejemplo, podían vivir estas bestias, convivir. Sí, lo más lógico. Lo más lógico es que, bueno, está ya otra pregunta acerca de los dinosaurios. Lo más lógico es que los seres humanos buscaban alguna zona ecológica diferente a donde habitaban los dinosaurios. Por ejemplo, si yo sé que los leones viven en la sabana y me tengo que ir a vivir a África, no voy a vivir en la sabana, voy a buscar alguna otra zona ecológica donde no habiten leones. A lo mejor va a habitar el hipopótamo, pero después de todo es medio manso y yo si me mantengo alejado no tengo mayor peligro. Pero voy a evitar una zona donde vivan los leones. Y en este caso, digamos, el hombre antiguo, se piensa que el hombre vivía en lugares más altos y los dinosaurios no son capaces de vivir en lugares altos. Los dinosaurios vivían en valles, en planicies, en partes bajas, porque los reptiles, con una cola larga y con las patas más cortas, no pueden subir cerros, como los mamíferos y el ser humano. Entonces se piensa que los mamíferos y los seres humanos habitaban mayormente las zonas más altas y que los reptiles vivían en las zonas más bajas. Por ejemplo, hoy tenemos el cocodrilo, que es un reptil grande, pero no vive arriba de un cerro. Los reptiles viven cerca del agua, viven, digamos, en zonas bajas. Entonces, perfectamente una comunidad humana podría vivir en una zona de cocodrilo si viviera en un lugar un poco más alto. Y bueno, esto, digamos, es hipotético porque no tenemos, aunque hay alguna evidencia más o menos de cómo era la geografía antes del diluvio, pero convivieron, sin embargo, en zonas ecológicas distintas. Y cuando vino el diluvio y los sepultó a todos, los dinosaurios quedaron en una zona más baja y los seres humanos y los mamíferos en una zona más alta. Entonces se atribuye que mientras más bajo hay más tiempo. Así que se dice vivieron en un tiempo anterior, pero podría haber sido que fueron sepultados en el mismo evento, sin embargo quedaron más abajo porque habitaban en una zona ecológica más baja y los mamíferos más altos. Además de eso hay una capacidad de flotabilidad. Cuando muere un ser vivo, primero si muere en agua, se ahoga, se hunde, pero después flota un tiempo y después se hunde. Y cada especie flota una cantidad de días distintos. Los primeros en hundirse son los peces. Duran poquito flotando y se hunden. Después los reptiles. Duran unos días, pero se hunden. Los mamíferos y el ser humano duran más tiempo flotando. Entonces la forma como están sepultados coincide con la capacidad de la flotabilidad. Por otro lado, si hay una catástrofe universal como un diluvio, obviamente si está cayendo agua un montón y está surgiendo agua de abajo, vamos a tratar de arrancar a los cerros. O aferrarnos de un palo para flotar. Todos tratamos de sobrevivir, animales y humanos. Entonces las aves tenían ventaja de poder volar. Los mamíferos y el ser humano tenían ventaja de poder trepar cerros. Pero los grandes reptiles, con el peso, la masa que tenían, era como muy difícil para ellos subir cerros. Por lo tanto quedaron en la zona intermedia, lo que se llama el Mesozoico. Y debajo quedaron los peces y todos los animales acuáticos que obviamente vivían en un lugar más profundo, quedaron abajo, y en cambio los reptiles quedaron en el medio, no pudieron subir mucho y los mamíferos quedaron más arriba.
Se han encontrado huellas de animales subiendo, trepando, petrificadas. Un animal no se petrifica cuando muere. Se petrifica solamente si hay una catástrofe con agua. O sea, hay un montón de evidencias que confirman esto de que hubo un diluvio universal. ¿Sí? Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, etcétera. Lucifer estuvo en el Edén sin pensamientos de rebeldía. Ya, bueno, allí en Ezequiel nosotros tenemos que en realidad es un oráculo contra el rey de Tiro, ¿verdad? Es un oráculo contra el rey de Tiro. Y en segundo lugar, hay cosas que dice allí que trascienden al rey de Tiro normal. Y pareciera que está hablando de otro personaje. Entonces nosotros entendemos, en general los cristianos y los judíos, que aquí está hablando de Lucifer, del ángel caído. Pero hay algunos elementos que se aplican a un hombre y otros que se aplican a, digamos, a este ser sobrenatural. Si Satanás estuvo en el Edén, no lo sé, la verdad. Quizá, o sea, la verdad es que el Génesis no dice nada de ángeles. Ustedes se dan cuenta que Génesis no habla de la creación de los ángeles, ni que tampoco los ángeles estuvieron presentes, ni alababan. Sabemos que estaban alabando a Dios en esa semana por Job, pero Génesis no dice nada. Y es justamente para que nosotros no tratemos de pensar que los ángeles participaron en la creación o tuvieron alguna relación. Los deja completamente fuera. Se enfoca solo en nuestro planeta, la creación acá, en nuestro planeta. Sí, es que hay ¿por qué? Porque yo creo que nuestro problema para discutir con el evolucionista es el tiempo. Entonces, si en algún momento Dios crea la semana, ¿no es cierto? La semana con todas las creaciones que esto lleva, y después viene el séptimo día, descansa, y hay un periodo de tiempo, me imagino yo, que bueno, tampoco es determinado, que no sabemos cuánto es, un día o fueron millones de años que Adán y Eva estuvieron en el Edén, eso no lo sabemos hasta que cae. Entonces, en ese periodo podría haber estado, porque acá Ezequiel dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. O sea, esa es mi pregunta. Sí, bueno, Ezequiel dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Quizá lo que quiera decir es que el rey de Tiro tuvo el privilegio de estar en el lugar más santo, porque ¿qué lugar podemos recordar como un lugar donde no había pecado, no había mancha y donde podían encontrarse la criatura y ver a Dios cara a cara? O sea, Adán podía ver a Dios cara a cara porque vivía en el Edén. Entonces, tal vez esté diciendo que este rey de Tiro o el ser espiritual que está detrás del rey de Tiro literal, estuvo en el Edén en el sentido de que lo remonta a un pasado remoto y al primer momento que nosotros conocemos como historia humana, y también el lugar más sagrado, más santo, donde está la presencia de Dios. No necesariamente pensando en el Edén, sino quizá pensando que este ser es un ser trascendente. Pero lo dice en ese lenguaje porque lo que nosotros como humanos conocemos como lo más santo y el lugar más antiguo es el Edén. Pero que él haya estado en el Edén como un ser santo, no creo, porque Dios cuando crea el Edén ya pone el árbol del conocimiento del bien y el mal, por lo tanto ya existe el mal, la rebelión ya se dio, ¿sí? Ahora, de que él se vestía con toda piedra preciosa, está diciendo de la majestad que tuvo algún día. El sumo sacerdote era el único que en su vestimenta tenía distintas piedras preciosas y mostraba, digamos, lo importante que era. En el fondo el santuario era como un Edén, reproducía el Edén. Y así también este Lucifer también era como un sumo sacerdote o como una persona importante, tenía un cargo importante, digamos, en el cielo. Su vestimenta, su santidad, perfecto eras en todos los caminos, lleno de sabiduría, lleno de belleza. O sea, Dios no es culpable del mal,
ni de la caída, sino que Dios creó un ser bueno y él se corrompió, él cayó. ¿Sí? En Génesis 49 encontramos la profecía para los hijos de Jacob. Perdón. ¿Puede responderse fuera, por favor, por mí? O llamar, si es que, a ver, perdona, porque no sé, quizás sea alguien que venga para acá, esa llamada, si es que viene para acá, si no, que estoy ocupado, si es que otra cosa. Ya. Génesis 49 está la profecía de Jacob, que es las bendiciones, y hay uno de sus hijos que es Dan. ¿Ya? Y luego cuando nos vamos a Apocalipsis 7 y nos habla de los 144.000 y se hace una relación de cada una de las tribus, no se incluye a Dan. ¿Cuál es el motivo? Bueno, Dan fue el primer apóstata, ¿sí? Dan originalmente cuando posee la tierra se establece en el sur, vecino con Judá, en torno al santuario, pero los danitas emigran al extremo norte y se van a vivir al territorio de los fenicios, que son Tiro y Sidón. Allá hay riqueza, hay otras cosas, pero hay paganismo. Y resulta que Dan quedó en el límite, en la frontera. Desde Dan hacia el sur estaban todas las 12 tribus, y él que estuvo en el límite entre el resto de Canaán que quedó vivo e Israel. Y la cultura lo fue absorbiendo. Uno de los que construyó el santuario, que era experto en artes, era de Dan, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaban ellos? Aholiab y, bueno, eran dos nombres, y uno de ellos era de Dan. Y después cuando nosotros vemos el tiempo, Besaleel, claro. Uno era de Dan, y resulta que cuando, muchos siglos después, Salomón construye el templo, tenemos que de Dan, o sea, más bien de los fenicios, de los cananeos, él era amigo del rey de los fenicios, de Tiro, Hiram. Él le envía a algunos artesanos, y curiosamente estos cananeos son descendientes de este Besaleel, o Aholiab, no me acuerdo cuál de los dos viene de Dan. O sea, ya tenemos que Dan no existe, sino que es parte de Tiro y Sidón. Así que ellos se apartan rápidamente, se hacen paganos, y bueno, una razón por qué un artesano y una tribu donde son hábiles en las manos se van allá, es que Israel no hacía esculturas, no hacía imágenes ni representaciones de ningún tipo. En cambio, los fenicios eran expertos en arte, ellos exportaban esculturas, ellos le enseñaron a los griegos a tallar. Ellos hacían obras de arte, pinturas, joyas, todo este tipo de cosas. Así que ellos se envolvieron en la vida propia del mundo. Y resulta que la profecía allí en Génesis 49 le llama serpiente. Y Génesis termina hablando de una serpiente y comienza con una serpiente. La serpiente es el enemigo en Génesis 3. Y el capítulo 49 la serpiente es Dan. Pero resulta que en el campamento, según Números capítulo 2, el campamento del desierto habían 3 tribus a cada uno de los puntos cardinales. Cada una tenía una bandera. No nos dice qué dibujo había en la bandera, pero la tradición judía dice que el dibujo que estaba en Dan era un águila, que el águila representa a Jehová. El águila que vuela más alto, pero Dios le llama serpiente, que es el animal que anda más abajo. Y el águila y la serpiente en el Pentateuco son antagónicos, el águila Jehová y la serpiente Satanás. Entonces esta tribu que originalmente debía ser águila, le llama ahí serpiente, junto al camino, que traicionará y morderá por detrás el talón del caballo, hará caer al jinete. O sea, lo muestra como una tribu traidora. Y por ese motivo se perdió en la historia, se perdió, se mezcló con los cananeos, y entre los 144.000 que son de las 12 tribus de Israel, no menciona la tribu de Dan, no está. Bueno, no sé si después tenemos que hablar de Daniel, recuerden, tenemos que dejar un tiempo para hablar de Daniel. ¿Esto era todo lo que yo tenía? Sí, creo que sí.
bueno, Moisés mismo, el personaje, ahí tenía Mateo, miren, no me acordaba que lo había. ¿Más antiguo Moisés o Job? Bueno, Elena de White nos dice que Job fue escrito antes que Génesis, pero en el mismo periodo, en Madián, antes de irse. ¿Job? Claro, sí. Hay una tesis doctoral que encontré en internet de un teólogo no adventista en Norteamérica que hace su tesis doctoral comparando los primeros capítulos de Job con los primeros capítulos del Génesis y encuentra que hay mucha similitud en lingüística y de todo. Lamentablemente decía, puede bajar la tesis en PDF y yo intenté por todos los medios, pero no pude, había que hacer una cuenta, la hice tampoco, pero leí el resumen, entonces dice que Job es un segundo Adán, porque como el primer Adán fue creado en un contexto del universo, Dios crea el universo y después crea al hombre, entonces Job es presentado en un contexto universal, le aparecen los hijos de Dios y después aparece Job, y dice que dentro de los hijos de Dios hay un malo, Satanás. Y dentro del Génesis, los primeros capítulos, hay un malo, la serpiente. Y dice que Adán es probado y cae. Job fue probado y no cae. O sea, él perdió todo, Satanás lo sacudió, le hizo de todo, pero él no negó a Dios. Entonces hay un contraste. Y yo después pensando, tenemos allí en el libro de Job 3 ciclos de diálogos con esos amigos, y en Génesis tenemos 3 ciclos de historias, la historia de Abraham, la historia de Isaac y de Jacob. O sea, hay varias similitudes. También hay similitudes lingüísticas, por ejemplo, hay un español, Luis Alonso Choquer, que es experto en lenguas semitas, y él encuentra que hay algunas palabras claves que son propias del Génesis y del libro de Job. También, por ejemplo, en Job tenemos que el que cuenta la historia conoce el nombre de Dios, le llama Jehová. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Los 2 primeros capítulos y el último capítulo son narrativos, y la historia que está narrada, el autor conoce el nombre de Dios. Pero en los diálogos entre Job y sus amigos no se menciona el nombre Jehová, sino que le llaman el omnipotente, el todopoderoso. ¿Tentarás tú al omnipotente? ¿Sabrás más tú que el todopoderoso? Y resulta que en Éxodo 3 dice que cuando Moisés le pregunta el nombre, dice: Jehová me llamaréis. Los antiguos no me conocieron por mi nombre, me llamaban el omnipotente y el todopoderoso, que son los títulos que se le dan a Job. Así que hay varios detalles que están, digamos, vinculando el libro de Job con el libro del Génesis. Bueno, Moisés mismo, que es la figura central del Pentateuco, él es protagonista a partir del Éxodo, porque en Génesis tenemos que no existe todavía. Pero aparte de ser protagonista en el Éxodo, del Éxodo a Deuteronomio, Moisés también pasa a ser un segundo Adán. Así como Adán podía ver a Dios cara a cara, Moisés fue el único que pudo ver a Dios cara a cara. Adán se encontró con Dios en el huerto del Edén, Moisés se encontró con Dios en el monte Sinaí. Adán cayó y Moisés cayó cuando golpeó la vara, ¿se acuerdan? Y así hay varias cosas similares. También él fue expulsado, él se crió en Egipto, ¿se acuerdan? Iba a ser príncipe, iba a ser faraón, pero él tuvo que huir por un pecado también, y también Adán tuvo que salir del Edén por un pecado, y hay varias cosas importantes, paralelos, y también es un tipo del Mesías, porque en Deuteronomio dice: un profeta como tú levantaré, y se está refiriendo al Mesías que va a venir. Entonces, y también como el Mesías, él sobrevivió entre su generación de todos los niños, porque mataron a los niños y él quedó vivo, así como Cristo. Así como Cristo también Cristo dejó el trono celestial para venir a esta tierra e identificarse con los esclavos.
Y bueno, así como Moisés resucitó, porque Moisés a pesar de morir resucitó, según Judas 9 nos cuenta, y fue llevado al cielo, así Cristo después de morir resucitó y fue llevado al cielo. Así que también hay similitudes. Bueno, vamos a terminar entonces con el Génesis y vamos a ver después Daniel, los primeros 6 capítulos que son la historia.